varias cosas para empezar, para que os animéis a preguntarnos. En primer lugar, hay dos cosas que no os cuadrarán con los vampiros de Bram Stoker, que es el Drácula. Todos los Dráculas están basados en la novela de Bram Stoker y que provienen de leyendas eslavas y escandinavas. Y hay dos cosas que no sonarán en las películas típicas de Drácula. Lo de déjame entrar. O sea, que el vampiro tenga que pedir permiso para entrar. Eso es pertenece a una leyenda eslava. Y el otro detalle, que no pertenece tampoco a las novelas de Bram Stoker, son los gatos. Y los gatos son otro elemento totalmente escandinavo, vamos, escandinavo y eslavo, porque mis amigos los eslavos tenían, mucho antes que Bram Stoker, tenían las leyendas sobre Drácula o sobre personajes que chupaban la sangre. Con lo cual esos otros detalles son diferentes a lo que normalmente a la construcción normal de las películas de vampiros. Cuando Ángela y yo hablábamos de esta película antes de entrar, para mí, la decía que la mejor secuencia es la secuencia en que la niña se mete con él en la cama. O sea, me parece unas secuencias más delicadas sobre amor que se han hecho en el cine. Me parece auténticamente preciosa, sobre todo por la delicadeza y la estructura visual de las imágenes. Y yo creo que otro valor de la película, otro valor que está que para mí es lo que hace que esta película sea distinta o diferente a la mayoría de las películas que hay sobre vampiros, es lo bien mezclado que está lo cotidiano, la vida de los suburbios suecos en los años 80, con lo mágico, con realmente lo mágico o lo inmaterial, lo onírico de mi amiga Ellie, siendo una vampira. Y todo eso está mezclado de una manera en que las secuencias están totalmente estructuradas para que detrás de una secuencia, diríamos, mágica, venga una secuencia que te devuelve a los elementos cotidianos que, como siempre, son fríos. La relación de la madre con el niño ya la habéis visto. El padre lo lleva de vacaciones de vez en cuando mientras no haya orujo. Es decir, es la frialdad del modelo familiar nórdico al cual nos tienen acostumbrados, que tiene sus beneficios, pero por supuesto también tiene sus perjuicios. Entonces, esa mezcla tan exacta entre que pertenece al guionista, que es el mismo escritor de la novela. La novela es una novela bastante conocida dentro de la literatura fantástica, y el mismo autor de la novela, que se llama Déjame entrar, es el guionista, el co-guionista de la película. De todas las maneras, yo os comentaba que si hay un rasgo
distintivo en el cine de este hombre son los ambientes. Si alguien ha visto El Topo, el ambiente de esa película es impresionante. La Alemania del Este está calcada, prácticamente como lo que ocurre en esta película con Estocolmo 1980. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. Bueno, yo quería aprovechar para decir, cuando me estaba documentando un poco sobre la película, he recabado alguna información que me ha ayudado un poco a entender mejor algunas cosas que se iban viendo, ya que yo no he leído el libro, no sé si alguno de vosotros lo habéis leído, pero leer el libro supongo que aclarará muchas de las cosas de la película. Y como yo me preguntaba quién era ese señor, ¿era su padre? ¿Quién era el señor? Pues parece ser que en el libro ese señor es un señor que la acompaña, parece ser que es un pederasta, aunque eso en la película pues lo alude el director para que no eclipse el tema principal y que no se centre luego la gente en lo de la pederastia, pero parece ser que ese señor es un pederasta que la acompaña y se aprovecha de ella y ella pues a cambio pues le consigue el alimento. Y parece ser que podría ser un señor que le ocurrió lo mismo cuando era pequeño, lo que le está ocurriendo ahora a este niño, que a lo mejor se enamoró de ella cuando era pequeño y lo cuidó a lo largo de toda la vida. Y el señor se está haciendo mayor, se está haciendo viejo y ya no, él ya ve que no lo necesita, entonces se está buscando otro suplente. Por eso yo hablaba de la necesidad de los personajes en buscar algo. Eli busca a alguien que le ayude de una forma y Oscar también busca a alguien que le ayude a liberar ese miedo que tiene, a ser más valiente y a ser más fuerte. Y otra de las cosas que descubrí también es que en el libro parece ser que Eli es un niño. Por eso en la imagen de cuando se quita la ropa aparece así sin nada, porque parece que es un niño al que habían castrado antes de convertirse en vampiro y luego lo vampirizaron. Por eso también a lo largo de la película le dice varias veces no soy una niña, porque parece ser que es un niño que se llamaba Elías y que por eso ahora se llama Eli. Y bueno, como me sorprendieron y me ayudaron a entender un poco más, pues quería... De todas las maneras, el tema de la pederastia es algo que está continuamente, de alguna manera, en el ambiente de la película, ¿eh? Es decir, no solo los datos que acabas de dar del libro, sino incluso en ese ambiente extraño de la película hay algo que nos conduce a ese mundo, sin ninguna, porque otras las cosas, sin nada explícito, ¿eh? Porque, por supuesto, ni la violencia en esta película es explícita cuando la vampira se va cargando a quien encuentra, no lo vemos. Lo mejor, lo más definitivo es la secuencia de la piscina, en donde vemos trozos, pero no vemos ni el ataque, ni ninguna... la violencia es algo que imaginamos de lo que ha sucedido. Preguntan. A mí, por ejemplo... Ahora te dejo. No, es que no sabía. Nada, bueno, es un poco anecdótico y pidiendo perdón si suena demasiado sádico, pero sobre la escena de la piscina me llama la atención que se quede el niño rubio como el único niño que vive. ¿Hay alguna razón para eso? Porque también sí. Era el niño que le había dado con el látigo, ¿no? O sea, con la justa. Yo he leído que era porque le ha perdonado porque era el único que realmente no quería pegar. Le ha dado con el látigo, pero realmente lloraba. O sea, porque estaba como también sometido a los otros. Porque no quería estar allí. Estaba allí porque si no le zurraban también a él. Entonces por eso le perdonaba. Referente a lo del bullying, también quería comentar que cuando me documenté sobre la película leí algo que me pareció muy interesante,
que era que decía que Eli no era un monstruo, que los monstruos realmente son los niños, porque Eli no hacía daño porque quería hacerlo, lo hacía daño porque necesitaba, pero ellos lo hacían daño por pura maldad. Entonces eso es algo que realmente me pareció muy interesante. De todas las maneras, es algo que el tema del dominio está también presente a lo largo de toda la película, ¿eh? Es decir, la chica domina al personaje es extraño, que no sabemos quién es, que es el que le lleva la comida y tal, o la sangre y tal. Los niños mayores dominan al niño pequeño. Hay una cuestión, el dominio es algo constante también a lo largo de la película. Es decir, es una reflexión también sobre el control, sobre el dominio a partir de la violencia. Y como se ha explicado Ángela, es decir, evidentemente la violencia cuando tiene un motivo, a lo mejor está justificada, cuando no hay ninguno, es cuando no hay ningún tipo de posible justificación. Es decir, entonces, los monstruos no son tanto la vampira que mata por necesidad, sino los que, como decía Ángela, hacen mal o hacen daño o violencia sin motivo ninguno. Tenemos tiempo para una última pregunta, es que vamos muy mal de tiempo. No, sí, puedo hablar sin micrófono, no sé, solo único que quería puntualizar lo que habías comentado antes, que a mí sí me había llamado la atención, la no violencia en las escenas, digamos, un poco sádicas, ¿no? Sobre todo la primera, cuando el padre, o el supuesto padre, pues mata al señor, ¿no? Que no se ve en ningún momento, pues nada más que es salir la sangre. Entonces, hasta parece bonita y todo la escena, ¿no? De la sangre y que yo me esperaba pues ahí una acción violenta y realmente pues lo ves, o sea que eso sí me ha llamado muchísimo la atención. No es violenta, pero yo he estado con el corazón. Sí, pero eso es lo interesante. Luego, pero eso, la violencia psicológica sí, porque yo... Pero eso está muy ayudado por el ambiente, ¿verdad? Por el ambiente que hay, los silencios, y la sordidez que hay. Claro, la imagen parada. Vale. Sordidez que bueno, está hecha también desde un punto de vista escogida la época. Es decir, la época tiene una funcionalidad concreta, que es una época, hay que tener en cuenta que los años 80 en Suecia tampoco son unos años resplandecientes, es la época de mayor crisis prácticamente de Suecia, con lo cual eso está realmente escogido muy a posta. Y luego el clima, claro, hay una cosa que a lo mejor os extrañará mucho, que es, claro, en Suecia es de noche a las 2 de la tarde, con lo cual el niño y la vampira es el paraíso del vampiro. Pues claro, puede vivir, claro, no tiene luz prácticamente. Entonces, claro, esa oscuridad constante hace también. Y otra de las cosas que refuerza esa sensación son unos planos que yo llamaría, a lo mejor no lo vais a entender, al Ozu, unos planos vacíos de árboles, de carretera, de un tren que pasa, o los trenes para Ozu eran, todo eso nos crea un estado determinado de una sensación muy, muy determinada, hay una sensación como si quedamos algo desagradable. Un desasosiego. El final que se va en el tren él y que lleva allí porque le hace... Se va la niña, se va con la niña y lo que le hace es, le dice con palabra morse un beso. Un beso, ya. Entonces se van juntos como a cuidarla como hacía el otro señor. Otra cosa muy curiosa es que al estar desarrollado en los años 80, este hombre se carga cualquier elemento tecnológico, que también es muy importante en la película. Es decir, no hay ordenadores, no hay teléfonos, no hay... ¿Comprendéis? Que claro, si hubiera sido en la actualidad, todos esos elementos hubieran distorsionado de cierta manera la historia. Creo que la novela también se desarrolla en los años 80, creo. Que sí.
Bueno, No, oye, gracias. lo siento, muchas gracias, pero ya es que no, Claro. al menos cuánto. Gracias.